Las personas que trabajan reciben a modo de compensación un ingreso económico. En este sentido, los que trabajan en relación de dependencia reciben a cambio un salario. Los que trabajan en una planta fabril reciben a cambio lo que se conoce como jornal. Y finalmente, el profesional independiente que presta un servicio o asesoramiento a una empresa, lo que recibe es honorarios. En estos tres casos, salario, jornal y honorarios, estos ingresos están registrados por los aportes patronales y sociales que el empresario lleva a cabo. Además, podemos distinguir otros dos tipos de ingresos económicos. En primer lugar, aquel que proviene de la economía informal o mal llamada en negro, debido a que no está declarado y no hace aportes. Es decir, toda compra o venta de mercadería que no paga o cobra impuestos, lo que se conoce generalmente como la venta ambulante. Y aquel que proviene de las siguientes actividades: la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, prostitución, apuestas ilegales, contrabando y extorsión, entre otros. Es decir, en resumen, el dinero que circula en una economía genera tres tipos de dinero. El dinero legal, que es, como bien dijimos y describimos, el que está registrado. El dinero informal, el que es lícito la operación comercial, pero no está declarado. Y el dinero sucio, al que es ilícito también la operación comercial y tampoco se declara, como por ejemplo, entre muchos otros, el narcotráfico. Y sobre este vamos a poner especial foco o énfasis de aquí en adelante. Comencemos por señalar cómo se compone jerárquicamente este tipo de organizaciones delictivas. Es decir, dentro de una estructura piramidal tenemos, en primer lugar, al líder o jefe máximo de la organización y a los subjefes y lugartenientes. En segundo lugar, aparecen operadores de logística, sicarios o pistoleros y colaboradores y asociados. Y en lo más bajo de la estructura tenemos a los distribuidores minoristas o dealers y vendedores ambulantes y a las pandillas y grupos delictivos locales. Entonces, acerca de esta jerarquía podemos ampliar un poco más y decir lo siguiente. El líder o jefe máximo es la cabeza de la organización y toma las decisiones estratégicas del negocio. Los subjefes son los líderes regionales y supervisan las operaciones en distintas áreas geográficas. Los operadores de logística manejan la distribución del transporte de la droga, armas y dinero. Además, se encargan de sobornar a distintos funcionarios. Los sicarios o pistoleros se encargan de llevar a cabo todas las acciones violentas. Y los colaboradores y asociados como contadores, abogados y otros profesionales asesoran sobre el lavado de dinero e inversiones. Y por último, tenemos a los distribuidores minoristas o dealers, que son los que venden la droga directamente a los consumidores finales, en cantidades pequeñas. Pongamos
énfasis en estos, en cantidades pequeñas y reciben a cambio, como la compraventa, dinero en efectivo, que también es un punto importante para comprender el lavado de dinero. Operan en calles, parques, bares, clubes nocturnos o redes sociales. Y finalmente tenemos a las pandillas, que operan en barrios marginales, oficiando de protección a las transacciones. Para blanquear todo ese dinero sucio se sigue un proceso. Entonces, si exponemos una breve y sencilla definición, diremos que el lavado de dinero es el proceso por el cual se cambian grandes sumas de dinero que provienen de un ilícito, como el narcotráfico, por otras de origen legítimo. Del narcomenudeo se recaudan sumas muy grandes de dinero producto del pago de pequeñas cantidades de drogas en efectivo. Se ingresa el dinero en una entidad financiera, banco, bajo la apariencia de la recaudación de negocios donde el efectivo es la manera más usual de compra-venta. Y en este sentido podemos citar como ejemplo a los kioscos de golosina, restaurantes y confiterías, comercios minoristas de belleza y cuidado personal como peluquerías, entre otros. Cuando hablamos de grandes cadenas, ¿sí?, de ellos. El dinero se transfiere a otras cuentas de distintos titulares y en lo posible de otros países para hacer más difícil su rastreo. Y finalmente, desde esos mismos países llega el dinero nuevamente a modo de inversión. A la primera etapa se la llama colocación. A la segunda etapa se la conoce como transformación. Y a la tercera etapa como reintegro. Otras formas de blanquear dinero sucio es cuando se invierte en obras de artes. ¿Y por qué? Porque se sobrevalora o subvalora el valor de una obra de arte y así justificar el flujo de fondos o para beneficios fiscales. Estos fondos son los que circulan en galerías de arte, por ejemplo. Finalmente, me gustaría dejar planteadas algunas preguntas. Tomemos en general que este es uno de los tantos modos que utiliza el narcotráfico para el lavado de dinero. Uno de tantos. Pero así todo me gustaría dejar planteadas las siguientes preguntas. ¿Qué sucede en una economía cuando conviven estos tres tipos de dinero? El legal, el informal y el sucio. ¿Qué le sucede a estos países cuando son economías subdesarrolladas? ¿Existirá alguna relación entre la no declaración de impuestos, la escasa recaudación del Estado que esto genera, la fuga de capitales, la emisión monetaria y la inflación? ¿Existirá algún tipo de relación? Bueno, son preguntas que podemos dejar planteadas para pensar simplemente. ¿Sí? Bueno, espero que como tema introductorio, visto de una manera muy simple, sencilla, nos lleve a otro tipo de preguntas y a profundizar mucho más en el tema. Habida cuenta que la financiación que luego recae en la industria o en todo tipo de emprendimiento a modo de recursos económicos legales puede llegar a tener un origen ilegal,
¿sí? Como puede ser los que nombramos y en especial el del narcotráfico. Y cómo influye la economía del dinero sucio, el informal, en una economía real. Bueno, esto lo dejo como para que lo vayamos pensando. Bueno, eso es todo por este video, si nos veremos en algún otro de similares características. Saludos.